Esta es la biblioteca. Por favor, sigue haciendo ruido. El verano de 1970 trajo una belleza a nuestro pueblo de Ohio llamada Alexi Awandidi. La biblioteca del pueblo estaba originalmente a cargo de la gruñona bibliotecaria, la señora Hummel. Una mirada severa de esa mujer era suficiente para callar a un hombre adulto. Finalmente, la vejez hizo que la señora Hummel renunciara a su puesto, lo cual fue la razón principal de la llegada de Alexi. El día en que esa belleza se sentó en la silla de la bibliotecaria fue el día en que hombres y mujeres de diferentes edades, que ni siquiera miraban los libros, ocuparon los asientos como si de repente tuvieran amor por la literatura. No voy a negar el hecho de que yo fui una de las participantes. Una niña de 15 años con una curiosidad voraz, no iba a perdérmelo. Aunque cuanto más tiempo pasaba allí, más me encontraba disfrutando de la lectura, especialmente de la serie de Holmes. La cara angelical de Alexi era más que un bono, por supuesto. Se inventaba cualquier excusa solo para que la gente pudiera hablar con Alexi. Iban desde necesito ayuda con esto o no puedo alcanzar eso y la diosa estaba más que feliz de ayudar, luciendo su sonrisa angelical cada vez. Lo más genial de Alexi, ¿saben qué? Nos permitía hacer tanto ruido como quisiéramos. Todos los días, la biblioteca se encontraba llena y bulliciosa de gente. Algunos estaban realmente inmersos en las páginas, mientras que la mayoría simplemente charlaba con amigos. Estaba sentada en la mesa con mi grupo, la más cercana a Alexi, y cuando levantó la cabeza de su libro y me sonrió, sentí que me sonrojaba tanto que tuve que bajar la cabeza para evitar burlas de mis amigos. A pesar de la naturaleza relajada de nuestra encantadora bibliotecaria, ella mantenía una regla. Devuelvan el libro prestado en la fecha exacta indicada. Siempre. Escuché una historia de que Randy Dower, el chico menos querido del pueblo, no cumplió y recibió una charla de Alexi que se sintió tan avergonzado que no volvió a mostrarse en esa biblioteca. Randy cambió mucho después de eso. Ya no era el fanfarrón que solía ser y la gente en el restaurante a menudo lo encontraba tan callado y mirando al espacio. Una noche, mis amigos y yo lo vimos estremecerse, temblar y gritar y basta. Basta. Basta, cuando una camarera dejó caer una cuchara. Pasó mucho tiempo antes de que el chico se calmara y cuando lo hizo, algunos compañeros lo llevaron a casa. Hubo rumores de que fue tan maltratado psicológicamente por personas sospechosas para las que solía trabajar que simplemente se quebró. Una historia lo vinculaba con la muerte del anciano Weaver, pero eso pronto se descartó cuando se descubrió que el señor Weaver resbaló y se golpeó la cabeza con fuerza. Nunca volvimos a ver a Randy en el pueblo después de eso. Decidió quedarse dentro de su casa, que también había tapiado, según se veía en las tablas de madera en las ventanas de su porche. Nunca volvimos a ver a Randy después de eso, ya que fue enterrado a 6 pies bajo tierra un mes después. Los rumores eran solo rumores, sin embargo, y el día que no devolví mi libro prestado fue el día en que descubrí la verdad. Entré en esa biblioteca, que mantenía su ambiente ruidoso habitual, con una disculpa lista en la punta de mi lengua. Me acerqué a Alexi, que estaba absorta en la lectura, y le expliqué la razón de mi devolución tardía. Le dije que había habido una emergencia familiar, pero la verdad era que estaba ocupada embriagándome en el sótano de un amigo. Algo parpadeó en los ojos de Alexi como si supiera que estaba mintiendo. A pesar de ello, sonrió y me dijo que la siguiera. Caminamos hacia la parte trasera de la biblioteca, donde había una puerta roja, una puerta que no recordaba haber visto en absoluto. Alexi me condujo al interior con la mano en la pequeña de mi espalda, diciendo, no es muy agradable mentir. En un remolino de momento, me encontré sentada en el centro de la habitación, sin estar atada con cuerda pero aún incapaz de moverme ni hablar, con lo que parecía ser un libro encuadernado en cuero sobre la mesa frente a mí. Estanterías negras se alineaban a ambos lados, sosteniendo innumerables libros de diferentes colores, con las mismas portadas que el que tenía en mi vista frontal. Alexi pronunció, que esto sea una lección, antes de desaparecer detrás de la puerta, dejándome sola en ese espacio de un silencio ensordecedor. Entonces vinieron los gritos. Todos a la vez, a la izquierda y a la derecha, adelante y atrás, y los llantos sonaban todos humanos. Gritos de dolor y agonía resonaban en mis oídos mientras las lágrimas caían libremente de mis ojos, como si los portadores de las voces estuvieran pasando por algo tan visceral. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi mente. Los libros encuadernados en cuero no eran cuero en absoluto, eran humanos.
En mi estado de shock, me encontré incapaz de llorar más, ya que las súplicas de misericordia y ayuda seguían llenando mi oído. Las acepté a medida que llegaban, sonidos guturales que incluso silenciarían el infierno. Se sintió como una eternidad allí, como si el sufrimiento nunca fuera a terminar, como si estuviera destinada a pasar el resto de mi vida en la colección de horror de mis semejantes. Al sonido de una puerta que se abría, los gritos cayeron en silencio una vez más. Alexis se acercó a mí, tomó el libro de la mesa y lo devolvió al estante correcto. El señor Weaver debía tomar prestado el libro que Randy no devolvió a tiempo. Debía leerlo y no salir a verificar los ruidos en su patio la noche en que murió. No era su momento, me explicó Alexis mientras sus pies la llevaban hacia mí una vez más. Se sentó en la mesa, su voz más baja de lo que estaba acostumbrada a escuchar. Alexis me miró con tanto desdén que sentí como si me estuvieran despellejando viva. Jacob Summers, apenas con 1 año de edad, pereció debido a tu egoísmo. Te ahorraré los detalles, parece que ya has sufrido lo suficiente. Una vez más, me encontré llorando ante la revelación de que había costado una vida, que la sangre de un inocente estaba en mis manos y que podría haberlo evitado si simplemente hubiera seguido la regla de Alexis. Sentí la liberación de lo que me tenía atado aflojarse mientras seguía llorando. Alexis no tuvo compasión de mí mientras continuaba, que esto sea una lección. Y nunca olvides, si hablas, terminarás en los estantes. Tan pronto como llegué a casa, tapié mi habitación. El sonido del martillo golpeando los clavos se sintió como mi muerte, pero tenía que hacerlo, las tablas mantenían los ruidos fuera de alguna manera. Ha pasado un día desde entonces y mis padres siguen golpeando la puerta y duele. No puedo decirles que se detengan, el sonido de mi propia voz empezó a sentirse como agujas perforando mis tímpanos. No sé cuánto tiempo más puedo quedarme aquí, el mundo es demasiado ruidoso. Encontré mi autobiografía en la biblioteca local. Probablemente he ido a la biblioteca desde que tenía 6 años. Cada vez que sentía que me estaban intimidando en la escuela o que no era apreciado por mis padres, los mundos imaginativos que podía explorar en los libros eran un pequeño consuelo. A veces podía pasar horas allí, recorriendo las estanterías y leyendo cualquier tesoro recién descubierto que pudiera encontrar. Mis favoritos eran cosas como Harry Potter y Red Ball, cualquier cosa que fuera tan diferente de lo que estaba enfrentando en casa. Mi libro de referencia absoluto cuando las cosas se ponían realmente mal, sin embargo, era La historia interminable. Si no lo has oído, es aquel en el que un niño entra en una librería y encuentra un misterioso libro encantado que literalmente lo transporta a un mundo de cuentos de hadas que él puede controlar y cambiar. Para un soñador de ojos abiertos como yo, la experiencia era mágica. Podía sentirme como Bastián y no tener que preocuparme por mi madrastra, mis hermanos hambrientos o, bueno, cualquier cosa. Esa es la razón por la que fui allí la semana pasada, para encontrar la historia interminable, acurrucarme en una silla en la sala trasera donde la señorita Salazar hace pasteles de manzana frescos los miércoles y simplemente leerlo hasta que se pusiera el sol. Cuando llegué allí y fui al lugar donde estaba guardado, me decepcionó descubrir que lo habían sacado. Me dirigí al mostrador principal y le pregunté a la si esa era la única copia y luego me dio más malas noticias. Parece que quien sacó ese libro la última vez nunca lo devolvió. Lo siento, probablemente pasará un tiempo antes de que tengamos otra copia, me dijo. Fue entonces cuando vi que alguien había colocado otro libro en su lugar. Destacaba del resto por ser más grande y tenía una cubierta hecha de material negro y parecido a cuero, como botas. Lo saqué, pensando que alguien lo había colocado incorrectamente, y luego noté el nombre en la portada. Era el mío. Ahora, no soy del tipo que se asusta ni nada, pero eso realmente me hizo curioso, por decirlo menos. Miré a mi alrededor e intenté ver si podía detectar a quien había colocado el libro en la estantería, pero nadie cercano actuaba como si supiera algo al respecto. Lo metí bajo mi brazo y caminé hacia atrás mientras la señorita Salazar empujaba el carrito alrededor y colocaba libros de nuevo en la estantería. ¿Encontraste lo que buscabas?, me preguntó mientras cubría el título. Sonreí en agradecimiento y lo abrí para ver qué tenía dentro este extraño libro. La primera página parecía una dedicatoria del autor. Para María. Ese era el nombre de mi madre biológica. Mi curiosidad se intensificó y pasé a leer el primer capítulo. He vivido aquí toda mi vida. Algunos podrían incluso decir que estaba destinado a morir allí también. Detuve a esas personas, sin embargo.
Detuve que todo sucediera. Ahora, todo lo que puedo hacer es escribir un registro de ello y asegurarme de que nunca suceda en absoluto. Había una pequeña tarjeta adjunta en la siguiente página. Nuevamente, era mi propia firma. No había error posible. Y debajo de eso, una fecha. 12 de septiembre de 2028. Cerré el libro y lo aparté. No tenía tiempo para bromas estúpidas. Caminé a casa, frustrado de que alguien hubiera tomado mi libro favorito y lo hubiera reemplazado con esta tontería. Pero cuando llegué a casa, el libro estaba allí, junto a mi buzón. Había otra nota adjunta. Sigue leyendo. Estuve tentado de quemarlo, pero algo dentro de mí me convenció de que este libro era especial. Suspiré y llevé el libro adentro. Mi madrastra estaba demasiado ocupada embriagándose y mis hermanos corrían persiguiéndose como gatos endemoniados. Entré en mi habitación y cerré la puerta, tratando de ver qué más tenía que decir el libro. Había mucho sobre mi infancia creciendo aquí con mis hermanos. El momento en que me rompí el tobillo en 4º grado. Parecía saber todo sobre mí. No me conoces y probablemente nunca lo harás. Pero dentro de 10 años serás un hombre diferente. Desearás haber tomado decisiones diferentes. Este libro está diseñado para ayudarte a tomar esas decisiones. Había recortes de periódicos adentro, arrugados y apenas legibles. Pero reconocí fotos de mí mismo. Excepto que me veía mayor. Se busca por homicidio en 1er grado por asesinar a su familia el 5 de septiembre de 2018 y ha estado huyendo desde entonces. Era hoy. Miré la imagen en la página. Mostraba mi casa en llamas y el departamento de bomberos tratando de salvar a quienes estaban dentro. Vi otra página, otro crimen. Había docenas de ellos. Cuerpos. Personas que había enterrado o dejado por muertas. Algunas sin piel, otras sin lenguas. ¿Por qué había sucedido todo esto? ¿Cómo me había convertido en este monstruo? Seguí pasando las páginas del libro, buscando respuestas y solo encontrando más destrucción. Luego llegué al final. Ahora conoces la verdad. Pero nada te preparará para ello, incluso con este conocimiento, la elección sigue siendo tuya. Espero que tomes la decisión correcta. Era mi firma, por supuesto, y una foto de un yo mucho más joven. Sostenía la mano de una mujer que nunca había conocido. En la parte de atrás estaba escrita una fecha. Mi cumpleaños. ¿Por qué ella me sostenía cuando era un bebé? Eso no era en absoluto lo que mi madrastra me había contado. Hubo un golpe en la puerta y mi madrastra entró con un plato de comida. ¿Qué diablos estás mirando?, preguntó balbuceando. Le mostré la foto. Ni siquiera intentó negarlo. Sí, esa es la vieja zorra. Pensé que las quemé todas. Demonios, supongo que lo descubrirías un día de todos modos, dijo arrebatándome la foto y luego rasgándola en pedazos frente a mí. No la volverás a ver de todos modos. Mejor deja de quejarte y haz esas tareas, gruñó. Salió de mi habitación riendo. He estado mirando el libro durante aproximadamente 1 hora. Mirando esa firma. Un yo mayor. Enviándolo como un regalo. Ayudándome a hacer las cosas bien. La escucho abajo, con la televisión a todo volumen. Creo que la estufa todavía está encendida. Sé lo que tiene que hacerse. La biblioteca donde trabajo tiene un maniquí en el sótano. Recientemente conseguí trabajo en mi biblioteca local. Había sido mi trabajo soñado, ser bibliotecario rodeado de libros. Estaba más que emocionado. Siempre supe que la biblioteca tenía un sótano antiguo lleno de libros archivados que habían ganado valor y ya no se ofrecían para ser prestados. Este supuesto sótano me interesaba mucho. Siempre había querido bajar allí algún día y explorar esas estanterías cubiertas de telarañas que no veían la luz durante años. Había querido abrir esos libros polvorientos cuyas espinas estaban casi desmoronándose. Así que eso fue exactamente lo que hice, justo en mi primer día. Tan pronto como terminé mi turno y terminé de colocar libros que la gente simplemente dejaba por todas partes, me aseguré de que no hubiera nadie cerca y me dirigí a la sala de personal. Tenía permiso para estar allí porque tenía las llaves de todo el lugar, pero de alguna manera aún me sentía como un criminal, como si no debiera estar realmente allí abajo.
Uno de mis colegas me había advertido antes, diciéndome que nadie realmente baja a ese sótano porque cosas malas han sucedido allí antes. Supuse que era solo la típica broma que hacen al nuevo. Suena cliché, pero ¿qué más podría ser? Un sótano embrujado. Ja. La puerta del sótano era obvia. Era pesada y construida de madera de roble oscuro. No tenía una ventana transparente como la mayoría de las otras puertas y parecía desgastada y usada. Crujió cuando la abrí después de desbloquearla. Más allá de la puerta, vi escaleras de concreto polvorientas y un abismo oscuro. Por un momento, estuve a punto de dar la vuelta, pero luego vi el interruptor de luz justo al lado del pasillo y lo encendí. Las tenues luces fluorescentes zumbaban para iluminar y el abismo negro fue reemplazado por un suelo de concreto cubierto de capas de polvo y algunas estanterías de madera tambaleantes igualmente polvorientas. Bajé las escaleras y me encontré al pie de ellas, mirando hacia el gran sótano con filas y filas de estanterías llenas hasta el tope de libros marrones. En pocos minutos, estaba profundamente dentro del sótano, siguiendo con los dedos las espinas de los libros polvorientos. Caminé hacia otra fila de estanterías y de repente me encontré cara a cara con un maniquí. Era bueno 2 pies más alto que yo, con un cuerpo de madera voluminoso y gruesos miembros de madera. Parecía estar usando algún tipo de traje y tenía una cara lisa y en blanco. Era inquietante. Me pregunté por qué habrían arrojado esa cosa aquí abajo con todos los libros antiguos y no encontré una razón adecuada. De todos modos, no parecía hacer ningún daño, así que lo dejé en paz y continué mi búsqueda para encontrar algún libro interesante. 2 filas más allá, encontré otro maniquí. Era exactamente igual al anterior y estaba colocado justo al lado de la última estantería de la fila, con el brazo extendido hacia un libro. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y me sentí un poco mareado en este punto. Se podía pasar por alto un maniquí, pero 2. Corrí hacia adelante y encontré otro maniquí exactamente 2 filas más allá. Era exactamente igual a los 2 anteriores, en una pose diferente esta vez. Estaba al frente de la fila y casi me hizo saltar cuando me encontré cara a cara con él. Permanecía en una posición rígida, con los brazos a los costados y la cabeza mirando hacia abajo, como si me estuviera observando directamente. La falta de rostro lo hacía aún más espeluznante de alguna manera, y me encontré deseando salir del sótano y tomar aire fresco. Las luces fluorescentes tenues empezaban a ser un poco demasiado en este momento y necesitaba aire fresco. Caminé de regreso hacia donde debería haber estado la puerta, pero solo encontré otra estantería. Me tomó unos momentos darme cuenta de que la estantería se había empujado desde el final de la fila más cercana para cubrir la salida. Me quedé congelado en el lugar, mi corazón latía rápidamente en mi pecho y la adrenalina recorría mis venas. En un instante, salté sobre la estantería, empujando desesperadamente todo mi peso corporal contra ella. Comenzó a moverse centímetro a centímetro. Empujé más fuerte en desesperación, tratando de hacer una abertura lo suficientemente grande para pasar. Me llevó un tiempo ver al maniquí acercándose hacia mí desde más adelante. Mi sangre se heló cuando finalmente lo vi. Caminaba como si estuviera atrapado, tomándose su tiempo para mover cada una de sus articulaciones. Me quedé congelado una vez más, incapaz de procesar lo que estaba viendo. De repente, pareció aflojarse un poco y comenzó a moverse mucho más rápido. No tuve tiempo de reaccionar antes de que estuviera a solo unos pasos de mí y extendiera sus manos. Retrocedí, me di la vuelta y corrí. Me siguió entre las filas de estanterías, siempre a mis talones. No encontré otros maniquíes en el camino y me di cuenta de que no estaba viendo varios maniquíes, sino que el mismo maniquí se movía y me seguía. Doblé una esquina y tropecé con una pequeña pila de libros. Agarró mi tobillo justo cuando caí y tiró hacia atrás. Perdí completamente el equilibrio y mi cabeza golpeó contra el suelo de concreto. Vi estrellas mientras mi visión se volvía borrosa y olas de dolor agónico atravesaban mi cabeza. En pocos momentos, mi visión se volvió borrosa y se estrechó hasta que todo se volvió negro. Desperté siendo arrastrado por el polvoriento suelo de concreto. Mi cabeza golpeaba dolorosamente contra los bordes afilados de las escaleras mientras me arrastraban hacia un nivel aún más bajo en el sótano. De repente, las luces volvieron y casi me cegaron. A medida que mi visión se ajustaba, fui recogido y sujetado a una especie de cama. Miré a mi alrededor y noté que estaba en una habitación mayormente vacía, solo ocupada por la cama a la que estaba atado. El maniquí sacó un bisturí afilado de sus bolsillos y lo acercó a mi rostro.
Forcejeé contra las correas de cuero, incapaz de liberarme. El maniquí, sin decir una palabra, empezó a presionar el bisturí en el costado de mi rostro. A medida que cortaba, un agudo dolor se extendió por toda mi cara. Empujó la hoja aún más profundamente y comenzó a cortar a lo largo. En un momento milagroso, una de las correas de cuero se soltó. El maniquí estaba demasiado ocupado, probablemente cortándome la cara, y usé mi mano libre para deshacer la correa de la otra mano. Mientras tanto, el maniquí continuaba cortando, y estaba a punto de desmayarme por el dolor. Tan pronto como mi otra mano quedó libre, la cerré en un puño y golpeé al maniquí con todas mis fuerzas. Mis nudillos chocaron contra la madera y más dolor se propagó por mi puño. Por un segundo, pensé que no le había hecho absolutamente ningún daño al maniquí, pero luego cayó de repente al suelo, temporalmente noqueado por mi ataque. El bisturí resonó en el suelo, y rápidamente me levanté deshaciendo las correas en mis piernas. Salí de la cama y corrí fuera del quirófano. El maniquí se recuperó del ataque y estaba a solo un par de pasos detrás de mí. Mientras subía las escaleras y salía de la habitación, cerré la puerta de un portazo y corrí tan rápido como pude. Mis pulmones ardían y mis piernas se sentían como gelatina. Me encontré nuevamente en la salida y empujé la estantería de libros lo suficiente como para poder pasar. A solo unos escalones de la libertad, el maniquí extendió su brazo a través del espacio que había creado al empujar la estantería y agarró mi brazo. No podía pasar por el espacio, pero estaba empujando activamente la estantería para poder meterse. Luché bajo su agarre. Se aferró increíblemente fuerte, sus dedos de madera completamente congelados alrededor de mi brazo. Justo cuando estaba a punto de entrar, le di una patada con todas mis fuerzas y su agarre aflojó por un momento. Aproveché la oportunidad y me aparté por completo corriendo hacia la libertad y de vuelta a la sala del personal. Sentí un golpe pesado en la puerta de madera justo cuando la volvía a cerrar con llave. Si les ha gustado el video, por favor denle like y suscríbanse.